Soy Joey Trigo, soy profesor ejecutivo de la Escuela Internacional de Desarrollo Humano y bueno, quiero agradecer a FENACO el haberme invitado y bueno, gratamente estamos en Coruña. Además este año vamos a empezar la formación en Coruña en naturopatía, con una base ya de una naturopatía científica. Entonces sí que estamos muy orgullosos de que se estén haciendo este tipo de eventos. Voy a hablar de, vamos a ver, naturopatía alimentaria, la generación de células madre obteniendo un estado óptimo de salud. Debe estar por ahí en alguno. La palabra. Bueno, como tengo media hora y esta charla realmente es de 1 hora 20 minutos, entonces me vais a ver moviendo papeles porque voy a intentar coger lo más importante para que de alguna manera os lo podáis llevar todo, casi todo, ¿vale? Y podáis comprender realmente de qué estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de células madre, siempre nos viene a la mente cuando el rey dijo que iban a congelar el cordón umbilical de su hija en no sé qué clínica, en no sé qué país, por si se necesitaban células madre. Y bueno, de Estados Unidos, de algún debate que había sobre células madre, sobre si de alguna manera generar fetos para obtener células madre. Y bueno, hay temas éticos, hay temas políticos y hay temas religiosos con el tema de generar células madre. Entonces, voy a intentar explicar desde una base muy sencilla para el que no entienda nada, pues qué es todo esto, de qué va todo esto y cuáles son los beneficios y qué podemos hacer nosotros para mejorar pues nuestra salud en este caso. Vale, en primer lugar, nosotros estamos formados por células. Yo siempre le digo a los alumnos, vosotros no existís, no sois nadie. Si os quito las células de vuestro cuerpo desaparecéis. Entonces, nosotros lo que somos es un conjunto de células que piensan en grupos, somos un planeta entero. Lo que nosotros le debemos de meter a nuestro cuerpo son los ingredientes para que nuestras células vivan con salud. Ese es el objetivo, esa es la razón por la que se produce la unión celular y la evolución de especies. Porque igual que 2 personas pueden sobrevivir mejor que una, pues 2 células unidas pueden sobrevivir mejor que una, y 3 mejor que 2, y 4 mejor, y entonces seguimos continuamente. Entonces, cuando apareció la vida en la Tierra, hay 2 tipos de células, una es la célula eucariota y otra es la procariota. Primero estaba la procariota, la célula primitiva, y luego la célula eucariota. La célula primitiva prácticamente no existe, solo en algunos tipos de bacterias, pero digamos que las células que nosotros tenemos, de las que estamos formados, son las eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues si os fijáis, la eucariota, así a grandes rasgos, lo que tiene es un núcleo con el material genético ahí dentro. ¿Y cuál es la ventaja de eso con respecto a otra célula? Pues es muy simple. ¿Cuál es la ventaja? Habéis seguramente viajado y visitado algún castillo antiguo que había sido una fortaleza antiguamente, ¿verdad? Y veis que primero tiene una muralla exterior y luego hay una muralla interior. ¿Por qué? Porque si el enemigo perfora la muralla interior, todavía estamos, la exterior, todavía estamos en la muralla interior para atacarle, y mientras se acerca a la muralla interior estamos protegidos atacándole. Bien, pues la célula eucariota, que es la que tenemos nosotros, esto es lo que nos permite hacer. Es decir, tú sales ahí a la calle y respiras aire, y pasa un coche y ¡bum!, respiras el humo que sale de ese motor del coche, llega a tus pulmones, entra en el torrente sanguíneo, tus pulmones ya intentan defenderse de ese humo, ya empiezan a luchar contra esas toxinas, una parte de ese humo va a llegar a lo que son tu torrente sanguíneo, en tu torrente sanguíneo el cuerpo seguirá luchando contra ese humo y seguramente después del torrente sanguíneo vayan hacia la célula.
Entonces la célula tiene una muralla exterior y está protegida de las toxinas. Pero es posible que si el sistema inmune no está muy bien, muy alto, pueda perforar la pared de la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Que si daña el ADN tenemos un problema grave. La célula se vuelve completamente inestable, incluso cancerígena. Entonces, al estar el material genético dentro de lo que es el núcleo, nos permite que ese material está protegido. El material genético es como la guía telefónica, que ya no existe porque ahora es online, ¿no? La típica guía amarilla telefónica que nos daban a todos. Cuando tú querías llamar a alguien, ¿qué hacías? Cogías la guía y empezabas a buscar el nombre. Bien, pues la célula tiene un material genético y la célula dice, oh, yo necesito fabricar una proteína, o necesito formar colágeno, o necesito formar sangre, o necesito formar esto. Bien, pues entonces cojo mi libro, que es el material genético, y veo en el libro cómo formar eso. Y entonces cojo los nutrientes y lo ensamblo y lo fabrico. Es así de simple. Dañar el material genético equivale a que vas a coger la guía y alguien ha arrancado algunas hojas. Entonces la célula no puede hacer nada. Entonces digamos que eso nos permite proteger el ADN y que sea más difícil que la toxina llegue al ADN y que nos dé más posibilidades de que la célula no resulte dañada. Y cuando trabajamos con células madre, vamos a hablar de unas células que puedan reparar tejidos, digamos que puedan sustituir, que puedan convertirse en unas células que habían sido dañadas y que se están reproduciendo constantemente pero ya están dañadas. En eso consiste lo que es el trabajo con células madre. Y luego tenemos la célula animal y la célula vegetal. La célula animal y la célula vegetal son las dos muy parecidas, las dos tienen un núcleo, o sea, aunque tú veas un árbol y creas que eres muy diferente a ese árbol, realmente lo que hay dentro de ti es muy parecido a lo que hay dentro del árbol. Los dos estamos formados por células. La diferencia pues aquí sería que tienen cloroplastos, no se ve muy bien aquí, pero bueno. Y lo que hacen básicamente es realizar la fotosíntesis. Es decir, nosotros necesitamos comer hidratos de carbono para tener energía, ¿verdad? Eso lo sabemos. Bien, pues los vegetales no lo necesitan porque pueden fabricar sus propios hidratos de carbono gracias a la energía solar que captan y bueno, y a ciertos nutrientes que cogen. Y gracias a lo que sería bueno, todo el proceso de fotosíntesis. Y también, por cierto, sabéis que nosotros tenemos hemoglobina y las células tienen, las células vegetales tienen clorofila. No se ve muy bien, pero bueno, es clorofila. La clorofila y la hemoglobina, o sea, la clorofila sería su sangre, digamos, y nosotros tenemos hemoglobina. Bueno, pues las dos moléculas son muy parecidas, o sea, digamos que sería la sangre vegetal. La única diferencia es que en el centro de la molécula nosotros tenemos un mineral que es el hierro y los vegetales tienen el magnesio. Si no, podríamos casi hacernos transfusiones de sangre, ¿no? Por eso es tan importante pues, para nosotros lo que es el hierro en ese sentido. ¿Seguimos? Vale, entonces sabemos lo que es una célula procariota, las células antiguas, que el material genético no estaba, digamos, en una muralla interna, entonces en el momento que una toxina entraba en la célula, ya automáticamente podía dañar el material genético porque estaba suelto por la célula. Tenemos la eucariota, que es de la que estamos formados nosotros, y los animales, y los vegetales. Y además sabemos cuál es la diferencia, que uno tiene cloroplastos y las nuestras no. Vale, entonces, siempre que hablamos de células y siempre que buscamos célula en un libro, siempre vemos un redondel grande con un redondel pequeño en el centro, que es el núcleo, y luego pues nos ponen algunas cositas, algunas vacuolas,
nos ponen pues, el retículo endoplasmático, los que os fijéis más, pero en el fondo siempre nos ponen una cosa redonda. Pero eso no es así. Nosotros tenemos varios tipos de células en el cuerpo. Nosotros tenemos células del músculo liso, que tienen una forma. Tenemos el músculo estriado, que tienen otra forma. El músculo liso es la parte que nosotros no podemos controlar. Es decir, el ritmo del corazón, yo no puedo decirle, oye, párate un momento. No puedo hacer eso, ¿no? Entonces, en cambio, si puedo sacar fuerza, coger una silla, bien, pues el músculo que yo controlo mentalmente sería el músculo estriado y el que no sería el músculo liso. Luego tenemos las neuronas, que parecen casi como una explosión de estrellas. Bueno, ahí nos aparece el óvulo, nos aparece una célula del hígado, que una célula del hígado es un poco diferente a las demás células del cuerpo, que a veces decimos, las células del hígado son las que depuran el organismo porque tienen algo que se llama, los que lo sepáis, citocromo P450, que nos ayudan a limpiar toxinas. No, todas las células del cuerpo tienen más o menos lo mismo y nos ayudan a limpiar toxinas. Lo que pasa es que las células de ciertos órganos se especializan y tienen más de esa cantidad. Pero muchas veces estamos incluso leyendo en libros de medicina, pues las células del hígado o las del riñón tienen esto. Y a lo mejor eso lo tienen todas las células, solo que ahí está en más cantidad porque tienen, digamos, una función específica. Pero a veces esto nos confunde y no entendemos bien las cosas. Entonces, es algo que es importante que tengamos en cuenta. Y bueno, esta sería pues una célula pues, intestinal, ¿no? Aquí ya vemos que parece, ¿no?, alguien que se haya puesto el pelo en forma de cresta y le haya echado mucha gomina. Y esto, bueno, es porque con este tipo de formación celular y con todos los pliegues que tiene nuestro intestino delgado, conseguimos que en un espacio muy pequeño tengamos 300 metros de absorción. O sea, si estiráramos todos los pliegues del intestino, tendríamos 300 metros cuadrados para absorber nutrientes. Con lo cual, la naturaleza es perfecta y ha comprimido 300 metros de absorción en 8 metros de intestino que está pliegado pues, sobre sí mismo. ¿Por qué es importante esto? A ver, la anterior. Porque las células madre, la diferencia de las otras células es que pueden convertirse en cualquier tipo de célula. Es decir, una célula muscular solo se puede convertir en una célula muscular. Una célula que fabrica, una célula del hígado solo se puede convertir en una célula del hígado. Entonces, si tengo el riñón dañado, no puede salir una célula del hígado, ir al riñón, ir por el torrente sanguíneo, llegar al riñón, fijarse y decir, ahora yo empiezo a multiplicarme porque las células que hay aquí están enfermas y entonces yo asumo la función que está realizando el riñón. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cada órgano tiene tipos de células diferentes, con lo cual no se puede hacer eso. Entonces, cuando tenemos un tejido dañado, cuando tenemos un tejido enfermo, lo que nos ocurre es que si ese tejido no se puede reparar a sí mismo porque ya está muy dañado, nos sentimos, digamos, estamos indefensos. Claro, estamos hablando de cosas importantes. Y las células madre lo que nos permiten, la razón por la que guardan el cordón umbilical, ¿vale?, la razón por la que se están haciendo todas estas pruebas es que viene a ser una célula que vale para todo, digamos, que ella se puede convertir en cualquiera de esos tipos de células. Sean neuronas, que ya veis que son totalmente diferentes de las células del hígado, totalmente diferentes de las células musculares, incluso las células musculares entre ellas son totalmente diferentes. Y entonces hay muchas clínicas especializadas que se estaban dedicando a guardar cordón umbilical. Y diréis vosotros, pues el mío, a ver dónde está, a ver a dónde se fue a parar. Bueno, no os preocupéis porque el cordón umbilical, esas células solo aguantan unos 30 años, con lo cual tampoco os iba a servir de mucho si ya tenéis más de 30 años. Pero que sepáis que se ha descubierto una cosa muy interesante, que la médula ósea, ¿vale?, que es un material que hay dentro de nuestros huesos, que se dedica
a formar pues, defensas y a formar sangre, sobre todo. Se ha descubierto, en principio, hasta hace poco, se sabía que eran células madre hematopoyéticas que solo podían fabricar sangre. Pero hay estudios recientes que están indicando lo contrario, que las células madre de la médula ósea se pueden convertir en cualquier tipo de célula, sin recurrir al cordón umbilical, sin recurrir a otro tipo de procesos como la fecundación in vitro. Si veis, cuando se produce la fecundación, los primeros días, primero es una célula, o sea, espermatozoide óvulo, y luego se genera una cosa que se llama mórula y blástula, que son 150 células, y de ahí, digamos, lo que hacen es extraen células madre, que son células muy preparadas porque se van a convertir en tejidos y en órganos, porque es el principio de la formación de la vida. Pero eso implica, pues, digamos, jugar a ser Dios, de alguna manera. Entonces, el hecho de que se haya descubierto que de la médula ósea podemos conseguir fabricar células madre, y que esas células madre, bueno, la médula ósea ya las fabrica por sí misma. Lo que se ha descubierto es que cogiendo esas células madre y reproduciéndolas o inyectándolas en otros órganos, se pueden convertir en otros tipos de células en función de las necesidades. Entonces salen clínicas, en este momento hay muchas clínicas en todo el mundo, pues que te realizan el proceso, te quito células de tu médula, perdón, sí, de tu médula, te la inyecto en el hígado, por ejemplo, si está mal, y entonces se empiezan a reproducir, te cobro pues 16.000, 20.000 euros, que creo que es lo que están cobrando, y están saliendo muchos estudios donde están poniendo los éxitos que están consiguiendo. No hablamos de éxitos de 100%, pero sí que enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas están consiguiendo pues porcentajes de más de un 50%, con lo cual la calidad de vida de esas personas está mejorando muchísimo. Hasta aquí todo bien. Vale, entonces sabemos que las células madres se pueden convertir en cualquier tipo de célula del cuerpo. ¿Y por qué no se gastan? Porque no solo se convierten en cualquier tipo de célula del cuerpo, sino que las células madre se replican a sí mismas, con lo cual continuamente tenemos células madre. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros tenéis células madre en vuestro cuerpo, no se van a gastar nunca. Porque, aunque sí tienen la capacidad de convertirse en células de tejidos, también se replican a sí mismas, con lo cual es una fuente inagotable, ¿vale? No lo asociéis con, oh, la mujer tiene tantos óvulos y cuando se gasten no sé qué en el cuerpo, ¿vale? Entonces no os preocupéis por poder generar muchas células madre y poder inyectar al alto torrente sanguíneo muchas células madre. Bueno, esto es otro gráfico donde viene a decir lo mismo que de la médula ósea, pues podemos fabricar muchos tipos de células, ya veis, para el corazón, para los músculos, plaquetas, cerebro, hígado, etcétera. Bien, y ahora, vale, llevo un poquito más de la mitad de tiempo y ahora ya me voy a meter directamente en qué productos necesitamos para... Algo pasó. Uy, oye, por Dios. Vale. He estado revisando una serie de estudios científicos para ver qué nutrientes nos permitían a nosotros generar células madre. Y entre ellos he encontrado esto, las algas AFA, que se llama Apanizomenum flosaquae. Pero bueno, lo podéis buscar por AFA, si buscáis algas AFA. Esta es una alga que viene de Estados Unidos, de un lago que se llama lago Klamath y viene de Oregón. La diferencia de este alga con respecto a la espirulina, a la clorella, es que para empezar la espirulina y la clorella se cultivan en tanques porque hay una producción. Este alga se recoge de ese lago naturalmente y ese lago tiene peculiaridades, como que está bañada por 17 afluentes diferentes. Muchos de ellos son volcánicos, otros vienen del deshielo, otros vienen a través de una zona virgen que hay, que es prácticamente virgen y está continuamente regada de minerales.
Y se ha ido descubriendo que pues, la gente que tenía diabetes, que tenía problemas autoinmunes, que tenía cansancio, que tenía pues mucho tipo de enfermedades, pues mejoraban. Entonces, el colesterol alto, o sea, muchas enfermedades, la gente empezaba a mejorar y claro, empezaron a analizarlo. Tiene un 60 o un 70% de proteínas, o sea, casi todo es proteína, tiene muchas vitaminas, minerales, tiene vitamina B12, o sea, a nivel nutricional es muy rico. Y dijeron, bueno, pues debe de ser por los minerales que tiene, pero aún así les sorprendía y empezaron a hacer estudios y descubrieron que las algas AFA hacen que nuestra médula ósea genere más células madre, las inyecte a la sangre y además esas células madre hace que lleguen a los tejidos que tienen necesidad. Y estos son estudios, ya os digo, que han salido, luego están las referencias científicas al final, podéis buscarlo por internet y encontrar la referencia científica. Y esto sí que nos abre una puerta a, ante cualquier necesidad que yo considere que tengo, pues sí que lo que puedo hacer es decir, ah, pues mira, voy a tomar estas algas porque generan células madre. O quiero meterlo en mi dieta como suplemento porque quiero aumentar la cantidad de células madre en circulación. Y además los estudios te dicen, hay un 40% de aumento de células madre una hora después de tomarlo y aparecen todos los valores marcados del funcionamiento y de todo eso que no me voy a meter porque no tengo mucho tiempo ahora, pero bueno, que sepáis que simplemente funciona y está muy avalado científicamente. Otro suplemento es la espirulina. La espirulina es muy interesante porque además hace que salga a la sangre continuamente las células madre y hacen que estén más tiempo también en sangre. Entonces digamos que a veces yo esto no lo veo tanto como una separación sino como una integración de diferentes tipos de nutrientes para tomar juntos con respecto a esto. Y pongo aquí ficocianina porque la ficocianina es una molécula que tiene la espirulina que creen que puede ser la responsable de todos los beneficios de la espirulina y es muy antioxidante, muy antienvejecimiento y bueno, están haciendo muchos estudios con la ficocianina. Pero que sepáis que es un compuesto que tiene la espirulina, que si lo tomáis solo evidentemente multiplicáis, o sea, dicen que si la tomas sola tiene el poder antioxidante 7000 veces de la espirulina, pero bueno, cuando tomamos espirulina también estamos aportando todos los nutrientes de la propia alga. Y aquí pone más arándano té verde D3 y aquí pone más panas ginseng. ¿Por qué? Porque en los estudios, cuando los científicos hacen estudios, aunque piensan que la mayor parte del poder que han conseguido en la generación de células madre tiene que ver con el suplemento espirulina, como en el estudio científico le metieron otros nutrientes, entonces pues yo también os lo digo. En un estudio le metieron arándano, té verde y vitamina D3 y en otro estudio pues, fue tomas de espirulina con panas ginseng, con ginseng coreano, digamos. Es muy interesante, ya os digo, no solo el que podáis combinar este suplemento con esos suplementos, sino que tengáis una base de nutrientes. Como decía antes María Garriga con la vitamina C, nosotros o sea, bien, yo puedo darle algo al cuerpo para que el cuerpo fabrique más células madre, está genial, pero ¿qué usa el cuerpo para fabricar células madre? ¿Qué usa el cuerpo para fabricar células? ¿Qué usa el cuerpo para fabricar sangre? Lo mismo de siempre, vitaminas, minerales, es decir, aseguraos siempre de tener una base de alimentación sana en la que os garanticéis que tenéis todos los omega 3, todos los omega 6, todas las vitaminas y todos los minerales. Porque muchas veces lo que ocurre, y por ejemplo tenemos el ejemplo del ginseng, en el ginseng, ¿por qué no se considera doping? Porque la primera semana que el deportista empieza a tomarlo, va así, ¡bum!, mejora en todo. Pero la segunda semana ya empieza a decaer un poco. ¿Por qué? Porque si yo le doy algo al cuerpo para que trabaje más rápido, que la musculatura trabaje mejor, o sea, si yo cojo y
cambio mi coche por un Ferrari, pero le meto la misma gasolina, me va a dejar tirado. O sea, yo necesito, o sea, por mucho que alguien se me active y active mi sistema hormonal y que tenga incluso ciertos químicos que lo hacen, mi cuerpo se va a alimentar de lo de siempre, hidratos de carbono, voy a necesitar aminoácidos, voy a necesitar vitaminas, voy a necesitar minerales. Con lo cual, nunca os olvidéis de siempre, ya sea para esto o para cualquier cosa, nunca os olvidéis de la base de la que estamos constituidos, porque ese es el error que se está cometiendo. La gente escucha que un producto vale para algo, va a comprarlo y se olvida de tomar vitamina C o vitamina B3 o omega 3. Entonces, si no hay los nutrientes básicos en tu cuerpo para fabricar las cosas, no podemos fabricar nada. La siguiente es la cordíceps. La cordíceps sinensis, sí, Cordyceps sinensis, que se supone, bueno, es un hongo chino que, bueno, lo están llamando en este momento la panacea universal, porque realmente vale para todo. Es decir, al final ya os puse una parrafada de estudios, porque incluso en la Discovery Salud hay un artículo muy interesante que es fácil de leer, que lo podéis leer, que básicamente dice lo más parecido a la panacea universal, es decir, si eligiéramos un producto que vale para todo, sería el Cordyceps sinensis. Y entre todo lo que hace y todo para lo que vale, también lo que hace es ayudar en la generación de células madre y de que esas células madre también salgan a la sangre. Con lo cual, una combinación entre estos tres que hemos visto, pues sería genial, porque nos ayudaría y mantendría un flujo constante en sangre de células madre. Ya os digo, el Cordyceps tiene, o sea, la cantidad de cosas para lo que vale es increíble. Vale, no me puedo parar porque creo que ya casi estoy fuera de... ¿Y de dónde sale? Sería bueno saberlo. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale? De un gusano que se inyecta y sale el hongo de ahí. Sí, claro. Es un parásito, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, es que un hongo ya por sí mismo, un hongo es un hongo, ¿no? Ya, pero se aprovecha el Sí. Vamos a seguir. La jalea real. Están saliendo estudios también que están vinculando la jalea real con la fabricación de células madre y sobre todo con la fabricación de células madre neuronales e incluso con la regeneración neuronal. Están haciendo estudios en este momento en muchos sitios del mundo con la jalea real, ¿no? Porque la gente está empezando a tener problemas de memoria. Os he dicho que tenemos muchos tipos de células y no pasa nada porque todas las células se van renovando. O sea, las de la piel, pues cada ciertos días, la del estómago también duran unas semanas, y en función de cada órgano que tenemos, las células se van renovando en diferentes tiempos. Y cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo. O sea, que si empezáis a comer bien hoy, en 7 años tenéis un cuerpo sano. Menos las neuronas, que son las células del sistema nervioso, que están toda la vida. Y hasta hace pocos años se decía que esto no se podía regenerar. Y ya están saliendo muchos estudios diciendo que sí, que el sistema nervioso, si hay regeneración, evidentemente es mucho más difícil y pues el mundo científico va a cara ahí porque hay muchas enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, etc. Y la jalea real es uno de los que pues está obteniendo resultados muy positivos. Ya os digo, tanto para las neuronas como para la generación de células madre. De hecho, es el alimento de la reina, o sea, en la colmena, no sé si sabéis que es el alimento de la reina. Y no sé si sabéis que la abeja reina y una obrera tienen funciones totalmente diferentes. La reina está allí, se encarga de tener abejas, de que la cuiden, ¿no? Y de ser, digamos, la reina y de reproducirse. Y vive unos 6-8 años, una obrera vive unos 40 días y se dedica a salir a recoger. Bien, pues la genética de ambas abejas es exactamente la misma. Entonces diréis, ¿cómo es posible? No pueden tener la misma genética. Bien, pues la jalea real es lo que hace que tú le das a una abeja de comer jalea real y se convierte en reina, teniendo la misma genética.
Es decir, la alimentación con la misma genética hace que se expresen genes totalmente diferentes. Y esto os lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque si profundizáis en esto descubriréis que vuestra manera de pensar y de ser va a cambiar en función de cómo os alimentéis. Sí, lo que dices de la jalea real, dentro de poco nos convertiremos en chinos. Porque el 90% de la jalea real que se consume en España es de China. Sí, y sabéis que tenemos el problema de la invasión de la avispa asiática, que o la abeja nuestra muta y aprende a defenderse, o nos vamos a quedar sin abeja. Entonces, la miel cada vez valdrá más y es lógico, porque yo he estado hace unos días con una persona que tiene miel, viendo lo que ocurría, y cada 10-20 segundos estaba llegando una avispa asiática. Hay que tener en cuenta que solo 4 avispas asiáticas pueden cargarse todo un panal de miles de abejas. Entonces... Mandan de vacaciones los chinos. Hay que tenerlo en cuenta. Me salté algo aquí. Espera. Bien. Y la vitamina C, que María Garriga os decía antes, a mí me sorprende porque siempre que busco información sobre algo, siempre encuentro que la vitamina C es necesario para participar en ese proceso enzimático, con lo cual también apoyo el consumo diario de vitamina C en suplemento. Lo voy a leer. Descubren un método para aumentar la fabricación de células madre pluripotentes. Pluripotentes quiere decir que se pueden convertir en cualquier tipo de células madre, que no son solo específicas de un órgano. Vale, entonces, bueno, no se lee muy bien, pero un laboratorio recibió en Kioto, en Japón, en el 2006 el premio Nobel por conseguir fabricar este tipo de células madre. Y bueno, lo hacen con unos procesos de señalización de unas proteínas que se llaman WNT y TGF, que esos son, bueno, temas de trabajo de ellos en laboratorio, y luego necesitan un tercer nutriente que es fundamental para que esto se pueda conseguir, y ese tercer nutriente es simplemente la vitamina C. ¿Por qué he puesto aquí este estudio? Para deciros lo que os he dicho antes. Si encontráis algo que os van a dar y que en vuestro cuerpo va a producir algo, va a fabricar algo, necesitáis la base de los nutrientes. La vitamina C, en este caso, si yo quiero fabricar células madre, y leyendo este estudio, sé que dándole vitamina C al cuerpo voy a hacer que las cosas sean más sencillas. Y seguramente participaría también dando un multinutriente básico para aportar todas las vitaminas y minerales, porque a veces estamos buscando cuál es la causa de una patología y la vitamina más insignificante puede ser el cuello de botella que haga que las cosas no se puedan realizar en el cuerpo. Entonces, os invito a que seáis detectives de vosotros mismos, de vuestro cuerpo, y que si queréis, pues que aprendáis a asumir la responsabilidad de vuestra propia salud para poder vivir la vida que queráis vivir. Con esto he acabado. Muchas gracias.